Hola, ¿qué tal, chicas y chicos? Un gusto saludarles nuevamente. Mi nombre es Oscar Pacheco y la intención de este video es abordar el contenido de la clase que nos corresponde eh, hoy jueves. Como les comenté, no voy a poder asistir a la clase de forma presencial. Entonces, la clase número 8 de este curso la vamos a grabar de esta manera, o la vamos a, perdón, distribuir o entregar de esta forma, ya que no voy a poder hacerme presente al aula el día que corresponde. Muy bien. Recientemente acabamos de pasar la primera evaluación, las primeras dos evaluaciones del curso, donde ya evaluamos la parte teórica, la parte de gestión de tecnologías de información y comunicación, y al mismo tiempo se evaluó en una prueba independiente también ya lo que aprendieron eh, sobre Excel, sobre el manejo básico de la herramienta Excel. Lo que sigue es una de las partes más interesantes que tiene este curso, sobre todo a mi criterio personal. Como saben, yo soy informático y la verdad soy bastante apasionado con el tema de las tecnologías y cómo cambian la industria, cómo cambian todo. Entonces, este es uno de los temas que siempre me resulta bastante más bonito, pero tiende a ser también un tema que puede resultar un poco más complejo para las personas que no tienen conocimientos previos en programación. Sobre todo porque tenemos que cambiar o, o reaprender a pensar las cosas. Tenemos que reaprender a cómo se plantean los problemas y cómo se deben plantear las soluciones para esos problemas. Entonces, bueno, arrancamos. El tema número 4 del curso, recuerden que este curso tiene diferentes temas y en la parte práctica tiene dos temas en particular, uno relacionado con Excel y este tema, el número 4, relacionado con programación. Vamos a utilizar VBA, que es el lenguaje Visual Basic for Applications, que acompaña a las aplicaciones de Microsoft Office. Y empezamos hablando sobre lo que es la creación de macros. Siempre vamos a utilizar como herramienta base o herramienta sobre la cual trabajaremos el Excel, y desde Excel accederemos a ya sea a la herramienta de grabación de macros que viene incorporada con Excel, o a la herramienta de programación y diseño de macros, que es la ventana o el programa que viene junto a la suite de Office, que se llama Visual Basic for Applications. Ok, vamos a ver un poco sobre el modelo de programación orientada a objetos. Hablaremos un poco, haremos una introducción a los macros. Vamos a aprender cómo se hace la edición y grabación de macros. Al mismo tiempo vamos a aprender a escribir macros y vamos a comenzar con algunos aspectos básicos de programación en el tema de la creación de macros. Primero, ¿qué es la programación orientada a objetos? Esto es un paradigma, una forma de, de programar, un paradigma de programación. Lo que pretende la teoría de la programación orientada a objetos es que comencemos a ver todo lo que está dentro de, o lo que estamos tratando de solucionar, todas las herramientas de las cuales vamos a disponer, o todo lo que queremos diseñar dentro de un programa de software, que comencemos a separarlo en objetos. Que ustedes saben que los objetos son las cosas de la vida real que tenemos a nuestro alrededor siempre. Todo es un objeto. Tenemos una moneda en la mano, eso se considera un objeto. Andamos manejando un carro, se considera un objeto. Tenemos un celular en la mano, ese celular es un objeto. Entonces, en la vida real, los objetos representan, o todo está representado con diferentes objetos o por diferentes objetos. Y se quiso traer a la programación o al diseño del desarrollo de software el concepto de los objetos para tratar de facilitar la solución, el desarrollo del software, porque ya tenemos objetos y esos objetos tienen formas particulares de comportarse, tienen algunas características que los diferencian de otros objetos, porque yo puedo tener dos monedas en la mano, y si una moneda es de 100 y otra moneda es de $1 americano, una moneda es de 100 colones y la otra moneda es de $1 americano, aunque los dos son objetos monedas, voy a tener en mi mano dos objetos diferentes porque tienen diferentes propiedades. Por ejemplo, eh,
el color de las monedas va a ser diferente, el tamaño de las monedas va a ser diferente, el peso de las monedas va a ser diferente. Y además las monedas se comportan de diferente manera ante algunas circunstancias. Por ejemplo, una podría reaccionar de forma, eh, vamos a ver, de alguna forma particular con un imán, poniéndola contra un imán, y la otra puede reaccionar de una manera totalmente diferente. O aunque sean monedas diferentes, pueden reaccionar de la misma forma, pueden comportarse igual. Entonces, la intención del paradigma de la programación orientada a objetos es manejar ese concepto de objeto, de cosa, traerlo al desarrollo de software. Los objetos presentan características individuales que los identifican, así como características similares mediante las cuales se definen clases de objetos. Okay, entonces vamos comenzando a introducirnos en algunos de los conceptos, muy relacionados todos con la programación orientada a objetos. Objeto como tal es uno de los conceptos, y el objeto es cuando hacemos referencia a algo en particular dentro del software, a un objeto. Okay, y las clases son diferentes tipos de objetos. Poco a poco vamos a irnos, esto es parte como de la teoría, poco a poco vamos a irnos identificando, o vamos a poder identificar cuando vayamos programando esos conceptos. Una clase es la definición de elementos que describen a un conjunto de objetos y se ponen o se componen de propiedades, métodos y eventos. Entonces, pensemos, por ejemplo, que una clase particular tiene sus propiedades, que son características, como por ejemplo el color, el peso, el tamaño. Ok, pensemos en la clase carro. Okay, los carros tienen ciertas características que todos los carros comparten. Ciertas características que todos los carros comparten. Que todos los carros van a tener, por ejemplo, de momento, todos los que conozco tienen 4 llantas. Es una característica que tienen en común. Por ejemplo, todos los carros que conozco hasta el momento, y si pienso en alguno, tiene una rueda de dirección para girar a la izquierda o a la derecha. Eso es una propiedad que esa clase, la clase vehículo, comparte. Que todos los carros deberían tener un motor. Entonces esa es otra característica que comparten ellos. Todos los carros tienen un color, que independientemente de qué color sea, pero todos tienen color. Okay, esas son propiedades o características que todos los carros comparten. Ahora bien, la clase carro también tiene métodos. Los métodos son comportamientos que puede realizar un objeto. Entonces, por ejemplo, eh, el mismo carro, pensando en la clase carro, tenemos los métodos o comportamientos encender. ¿Okay? Todos los carros se encienden, todos los carros se apagan, ¿okay? Todos los carros frenan, todos los carros aceleran. Esos son comportamientos. A todos los carros podríamos programarles una instrucción para que gire a la derecha o gire a la izquierda. Esos son métodos. Okay, tendríamos el método girar, por ejemplo, girar izquierda. Podríamos tener el método girar derecha, o podríamos tener un método que se llame girar, y dentro del método definimos si queremos que sea a la izquierda o a la derecha, por ejemplo. Okay, pero vamos definiendo. Entonces tenemos propiedades que son características, tenemos métodos que son comportamientos, y tenemos eventos, que los eventos son cosas que pasan fuera del objeto, pero que disparan alguna respuesta desde el objeto. Okay, vamos a pensar ya en algo dentro de la compu, algo con lo que todos ustedes están familiarizados. Recuerdan que Excel es una hoja, una cuadrícula. Digamos, las hojas de Excel están representadas por una cuadrícula compuesta de filas y columnas, y cada cuadrito donde se juntan las filas y las columnas se llama una celda. Cada celda que hay en Excel es un objeto. Okay, cada celda que hay en Excel es un objeto. Esa celda tiene propiedades, como por ejemplo el tamaño, el color de fondo, el borde. Puede ser que tenga o no tenga borde, pero el borde es una propiedad de la celda, ¿verdad? Del objeto celda. Eh, También las celdas tienen, por ejemplo, tamaño, digamos altura, anchura, eh,
nombre. Las celdas se llaman A1, a B1, C1, que una referencia que apunta a esa celda en particular. Entonces podríamos decir que la celda tiene un nombre, ¿verdad? Esa referencia es el nombre de la celda. Las celdas tienen, vamos a ver, ¿qué más propiedades? Fuente, la propiedad fuente, que la fuente, por ejemplo, eh, nos dice si el contenido, las letras que están dentro de la celda se ven en negrita o se ven en cursiva, o si se ven las letras de color rojo. Okay, todos esos son propiedades del objeto celda, okay, del cuadrito que tenemos en Excel. Ahora bien, esos mismos cuadritos tienen métodos, ¿ok? Que es un método, entonces es un comportamiento. Por ejemplo, tiene el método select, ¿ok? Select es si la celda está seleccionada o no, ¿ok? Y tiene luego eventos. Por ejemplo, cuando alguien le da clic a una celda, nosotros podríamos programar una reacción. Ok, el clic es algo externo, no es algo de la celda. La celda no tiene la habilidad de ella misma darse clic. Alguien vino con el mouse, con el puntero ratón, dio clic sobre la celda y dispara el evento. Entonces ese evento ejecuta o lleva a cabo una reacción, ok, desde Excel. Yo puedo programar para que si alguien da clic en una celda particular, se imprima la hoja o se imprima el contenido de la celda. O para que si alguien da clic en una celda particular, aparezca un mensaje en pantalla que diga un mensaje, hola, ¿cómo estás? O algo así. ¿Ok? Entonces, toda clase eh, representa un conjunto de objetos que comparten ciertas cuestiones en común y están compuestas normalmente las clases por propiedades, métodos y eventos. Propiedades son características, los métodos son comportamientos, cosas que esa clase de objetos puede hacer, y eventos que serían reacciones que las clases pueden llevar a cabo o ejecutar una vez que se presenta algún suceso que es externo. Ahora viene otro término nuevo que es el término instancia, que la instancia es digamos que una réplica de una clase. Las clases se crean de forma conceptual, ¿okay? Pero las clases no las podemos utilizar para, para programar en sí. Ellas son el concepto, las instrucciones que nosotros o las características que nosotros definimos para un grupo particular de objetos, ¿okay? Y luego hacemos una instancia al objeto, hacemos como una réplica de esa clase y ya a esa réplica sí le podemos hacer cosas. Por ejemplo, tenemos definida en una fábrica de carros cómo van a ser los carros, los automóviles, no sé, Lexus, ¿ok? Está ya bien definido cuál es su tamaño, bien definido, bueno, según su modelo, obviamente, cuál es su tamaño, cuál es su color, cuál va a ser, cómo va a funcionar los métodos de encendido, de apagado, cómo está, eh, cómo debe reaccionar él, por ejemplo, ahora que los carros tienen sensores y que se disparan eventos que son externos, como que se le atraviese a alguien frente al carro, eso es un evento, o eso podría disparar un evento, que es el evento de frenado de emergencia, por ejemplo. ¿Ok? No el método de frenar normal, cuando el chofer mete el pie en el freno y el carro se detiene, sino que es un evento porque por una situación externa, entonces el carro se da cuenta que alguien se para frente y al estar frente a él, debería frenar de manera automática. ¿Ok? Eso es, podríamos definirlo como un evento. Esto tratando de aterrizar toda la idea de la programación orientada a objetos, ¿verdad? Como a la vida real, para que tal vez se facilite un poco lo que es la interpretación. Muy bien. Entonces, continuando, les decía, la instancia. Estamos en la fábrica de carros Lexus y tenemos la definición de la clase. Ya definimos las propiedades, los métodos y los eventos. Una instancia es entonces cada una de las réplicas que se haga de ese carro Lexus. Cada una de esas réplicas que se hace, si yo fabrico 100 Lexus, tengo 100 instancias y las 100 deberían tener color, deberían tener su diferente
tamaño, deberían tener ya programados los métodos de encendido, de apagado del carro, y todo debería funcionar, y todas deberían tener sus sensores listos para que si se presenta un evento externo se ejecute la instrucción de frenado de emergencia. Todos esos 100 Lexus, esas 100 instancias deberían funcionar de esa manera con la que fueron, digamos, prediseñadas. Pero cada instancia es independiente. Cada instancia es independiente una de otra y yo la puedo utilizar de diferente manera. Entonces yo podría tomar la instancia 1 y decirle choque contra la instancia 2 y las demás instancias no hacen nada. Simplemente le estoy dando órdenes o estoy utilizando la instancia que ya existe, ¿verdad? La copia, ese clon que ya existe de la clase, y lo puedo manejar de manera independiente. Y así va a suceder en la programación. Eso lo puedo hacer o eso va a suceder dentro de la memoria de la computadora cuando estamos programando. Hasta ahora, si hacemos una reflexión de lo que vamos viendo, el lenguaje o el concepto puede ser un poco abstracto para entender inicialmente, pero esto es parte de la teoría. Facilita o se facilita muchísimo el irlo viendo ya en la práctica, el comenzar a programar. Entonces ahí es donde vamos a ir reforzando cada uno de estos conceptos. Pero no se abrumen con los conceptos, traten de comprender las ideas que les estoy tirando, les estoy dando, pero no se sobrecarguen ni se asusten con lo que vamos viendo hasta el momento. Ok, de la parte de programación orientada a objetos, tenemos estos conceptos que estábamos viendo ahorita. Ahora, en la parte de introducción a los macros, debo comentarles que en Excel o las aplicaciones de Microsoft en general utilizan el modelo de programación orientada a objetos mediante el lenguaje de programación Visual Basic for Applications, ¿okay? Y que los macros son, así es como se les conoce dentro del paquete Office, se les conoce como macros a las secuencias de instrucciones programadas en Visual Basic for Applications con el fin de que se realice alguna tarea en particular. Muy bien. Entonces en Excel, los macros, la forma fácil de hacer macros y la forma eh, más aprovechable en la que podemos sacarle el jugo a los macros es cuando tenemos tareas que son muy repetitivas. Por ejemplo, que ya estamos trabajando en una oficina y nosotros todos los días de la mañana cuando llegamos tenemos que llegar a diseñar, no sé, un libro de Excel con ciertas características particulares. Yo tengo que crearle 3 hojas y esas 3 hojas tengo que crearles, darles formato, ponerles bordes, aplicarle un tipo de letra, un tipo de encabezado. Tengo que hacer ciertas fuentes o tal vez desarrollar algunas fórmulas, pero que todos los días el trabajo es el mismo. Yo tengo que llegar y hacer lo mismo todos los días y de repente perder mi primera media hora de trabajo o bueno, utilizar mi primera media hora de trabajo, mi primera hora de trabajo en el diseño de esas características particulares para esa hoja. Ok, entonces, ¿qué es lo que hacemos? Lo que hacemos es, tenemos una secuencia de trabajo que se repite todos los días y que de alguna forma me hace perder el tiempo. Con macros yo puedo agilizar ese proceso. Yo puedo, una vez que ya tengo muy claro cuál es el proceso que tengo que hacer todos los días, yo podría automatizarlo y podría decirle a Excel que ejecute exactamente todas esas instrucciones que yo hago, todos los pasos que yo doy en la mañana cuando llego, al sentarme en la compu y abrir Excel, y todo lo que yo hago para tener lista mi plantilla de trabajo, yo puedo decirle a Excel que grabe las instrucciones y que las haga, las ejecute él mismo, sin necesidad de que lo tenga que hacer yo. ¿Okay? Entonces, esa es la forma más normal que vamos a encontrar en las oficinas o en el mercado de las personas o de los usuarios que saben que los macros existen y que los aprovechan para grabar una rutina en particular y luego decirle a Excel que ejecute la rutina, y la rutina en la que yo duraba 45 minutos haciendo una hoja particular o dándole un formato a un grupo de datos, Excel lo hace en segundos porque ya el macro está grabado. Excel me grabó a mí haciéndolo la primera vez y posteriormente solo lo replica sobre la hoja. Okay. Entonces, esto es un ejemplo de cómo los macros se utilizan en todo el mundo para agilizar algunos procesos. Cuando estamos hablando de Excel,
tenemos que pensar siempre en lo que es el tema de programación orientada a objetos. Cuando vemos Excel, para nosotros Excel es una herramienta, es una aplicación, pero esa aplicación está repleta de objetos. Cada columna que hay en la hoja de Excel es un objeto, cada fila es un objeto, cada celda es un objeto. Los botones de las barras de herramientas, cada botón es un objeto. ¿Okay? Tenemos que pensar que todo lo que tenemos frente cuando nos sentamos en una computadora, y especialmente cuando estamos trabajando en algunos de los paquetes de Microsoft, ¿okay? Puntualmente en Excel, que es en el que estamos trabajando nosotros, todo lo que tenemos ahí son objetos. Tenemos que entenderlos como objetos. Entonces, en Excel, la jerarquía de objetos, o en la programación orientada a objetos, existe algo que se llama jerarquía. Y la jerarquía se da porque hay objetos que son de un tipo particular, que son objetos, digamos, más grandes y contienen a otros objetos por dentro. Entonces, volvamos a un ejemplo de la vida real, algo sencillo. Volvemos al carro. Un carro, podríamos pensar entonces que es un objeto ya. La clase Yaris, se fabrica allá en la fábrica en Japón, Toyota Yaris, y se tira en la calle. Entonces yo ya tengo el objeto Yaris, el carro como tal, y ese objeto, si me pongo a verlo, él está compuesto por un sinfín de objetos más pequeños. Por ejemplo, tiene 4 llantas, ¿ok? Tiene un dash, ¿ok? Y tiene un motor, y si yo ese motor lo desgrano, lo desarmo, voy a ver que el motor está compuesto por muchos más objetos. Si yo me siento en el asiento delantero y veo el dash, en el dash voy a ver muchísimos más objetos. Está el radio, está el volante, está el parabrisas, tengo el dash como tal, la gaveta que está delante, a la par del acompañante, y todo esto. Ahí van a estar las bolsas de aire, aunque no se ven. Entonces siempre vamos a tener objetos más grandes, que son objetos como generales, que están compuestos por objetos medianos o más pequeños, y a la vez esos objetos más pequeños o medianos están compuestos por otros objetos aún más pequeños. Entonces ya esto pensándolo en Excel, tenemos un objeto principal que es la aplicación como tal, el Excel. La aplicación Excel es un solo objeto, el único objeto, y a él nos referimos con la palabra reservada application en inglés. Okay. El objeto application, nosotros podemos decir o programar una instrucción para decirle application.close, y ¿qué sucede? Cierra Excel. Okay. Application. Eh, no sé, open, y intentamos abrir un libro de Excel o otra aplicación de Excel. ¿Ok? Entonces la aplicación es el objeto principal. Luego, la aplicación o el Excel necesita o está compuesto por libros. Dentro del objeto application hay libros. Libros de Excel. Recuerden que los archivos de Excel, que no es lo mismo que la aplicación de Excel, los archivos de Excel los conocemos como libros. ¿Ok? A los libros nos vamos a referir con la palabra clave workbook en inglés, workbook, y el workbook es un tipo de objeto. Ese tipo de objeto está compuesto por hojas, ¿ok? Los libros de Excel están compuestos por hojas, y a las hojas nos vamos a referir con la palabra clave worksheets, worksheet. Entonces esa hoja, esa worksheet, está compuesto además por otros sin fin de objetos que son las celdas. Cada celda, la celda por ejemplo Z100, es donde se interseca la columna Z con la fila 100. ¿Okay? Esa celda chiquitita y particular, ella es un objeto, pero todas las que están a su alrededor también son objetos. A las celdas nos vamos a referir con el objeto, con el nombre reservado range. ¿Okay? Entonces, un range podría ser una sola celda o podría ser un grupo de celdas. Recuerden que nosotros podemos marcar rangos en Excel, donde incluimos varias celdas al mismo tiempo, lo hacemos con el mouse. En código también vamos a poder definir rangos de varias celdas o rangos de una sola celda. ¿Ok? Entonces, volvemos hacia atrás. El rango sería, por ejemplo, una forma de ponerlo, un objeto chiquitito, el más pequeño, dentro de muchos rangos, muchos range, muchas celdas conforman a las hojas de Excel. Los worksheets, que son las hojas de Excel, hay varias normalmente dentro de un libro de Excel, y los libros se les
conoce con el nombre reservado Workbook. Ellos, para poder funcionar o mostrarse en pantalla, para poder verse en pantalla, necesitan que la aplicación de Excel Application, el objeto Application, esté funcionando, esté encendido en la compu trabajando para que nosotros podamos ver o interpretar un libro de Excel. Entonces vamos a trabajar siempre haciendo referencias a clases que muchas veces están o son subclases de una clase más grande. En este caso, por ejemplo, celda es una subclase de hoja. Hoja es una subclase de libro y libro es una subclase de application o de aplicación. ¿Okay? Okay. Cuando estamos programando, normalmente nos vamos a referir a todos los objetos que ya están prediseñados en inglés, porque los fabricantes de estos fueron americanos, norteamericanos. Entonces, obviamente ellos usan su lenguaje nativo y ya los objetos están creados, ya existen, y entonces vamos a tener que referirnos a ellos con palabras reservadas en inglés. Vamos a ver, aquí hay un pequeño ejemplo de código. Los objetos más utilizados son application, workbook, worksheet y range. Habrán muchos más, pero vamos a ver que eso lo vamos a utilizar con muchísima frecuencia. Ok, ya les dije, application representa toda la aplicación, brinda acceso a todo lo que sea la configuración directa de Excel. A través del objeto application nosotros vamos a tener acceso a muchísimas cosas relacionadas con la configuración del Excel como tal. Okay, tiene propiedades tales como por caption, default file path. Vamos a ver, caption sería una etiqueta, ¿verdad?, que está en la parte de arriba del Excel. El default file path es el acceso o la ruta de acceso por defecto al Excel, y el status bar es la barra o hace referencia a la barra de estado. La barra de estado es la que está en la parte baja de la aplicación, en la ventana de Excel. Cuando nosotros seleccionamos varias celdas, si prestamos atención en la parte de abajo, normalmente Excel automáticamente nos suma. Si son valores numéricos, nos dice cuánto suma todo lo que está ahí seleccionado, aunque yo no haya programado una suma ni nada. Eso está dentro del status bar. Recuerdan que hay unas pestañitas donde me dice hoja 1, hoja 2, hoja 3, o me dice hoja productos, hoja ventas y hoja análisis dinámico. Debajo de esas etiquetas de hoja, lo que sigue gris es una barra de estado. Ok, los métodos más comunes son el método onTime y el método quit. Y si vemos debajo lo que hay en el recuadro blanco acá en la presentación, es un ejemplo de cómo hacer referencia a el objeto application. Declaro un procedimiento o una subrutina que se llama aplicaciones, y dentro de esa subrutina únicamente programo una instrucción que dice application.statusbar igual actualizando. ¿Qué hace eso? En el status bar del Excel coloca un mensajito que dice actualizando. Esto es totalmente, vamos a ver, es muy sencillo, es una instrucción muy sencilla, pero lo que hace es colocar en un punto particular de la ventana de Excel un mensaje particular que yo quiera, en este caso actualizando. Y luego con endSub termino la subrutina que acabo de programar. Otro de los objetos es el objeto workbook o el objeto workbooks, que representa a un archivo de Excel y se almacena en una colección de muchos objetos en la clase workbooks. ¿Okay? Tiene propiedades tales como active workbook. Muchas veces pasa que tenemos varios archivos de Excel abiertos al mismo tiempo y queremos hacer alguna instrucción particular. Entonces yo puedo referirme al libro que el usuario tiene en pantalla con la propiedad active workbook, okay, el libro que está activo. La propiedad this workbook hace referencia al libro actual, el que está en pantalla disponible también. Name es el nombre del libro. Full name hace referencia al nombre con extensión y una de las carpetas que está en la que está contenido. Y luego la propiedad save, que tiene que ver con guardar. Obviamente entonces estamos dando la instrucción de que guarde. Los principales métodos
los métodos, o más bien save es para saber si se guardó o no se guardó. Los principales métodos son agregar, save as, salvar como, save, que es para dar la instrucción de guardar, okay, open, que es para abrir un libro de Excel, funciona obviamente si el libro no está abierto, y close para cerrar un libro que esté abierto. Son métodos, son instrucciones, son comportamientos. Yo estoy diciendo a un libro, agréguele algo a ese libro, salve el libro, abra un libro, cierre un libro. Estoy trabajando sobre un objeto workbook. Y si vemos abajo hay un segmento de código fuente. Esto que está abajo es lo que nosotros vamos a aprender a diseñar. Vamos a diseñar segmentos de código fuente que ejecuten instrucciones en particulares para que nosotros vayamos viendo resultados puntuales. Ok, igual se declara una subrutina que se llama libros de Excel. Por ahora no les voy a explicar lo del sub y el end sub, ni nos vamos a centrar en las palabras reservadas como el if, not, them, and if, que están en azul. Todas las palabras que están en azul son palabras reservadas propias del lenguaje de programación Visual Basic for Applications, y por ahora no nos vamos a centrar en ellas. Esto tómenlo con mucha fe, tómenlo como algo que vamos a ir aprendiendo en el camino y que ustedes van a entender luego cómo se utiliza cada una de estas estructuras. Muy bien. Ok, hablamos del objeto workbooks. Entonces, si ven, declaramos o hacemos referencia al objeto workbooks. Dentro de paréntesis, hablamos de un libro de Excel en particular, entre comillas. Supongamos que tenemos un libro de Excel que se llama prueba 1 y hacemos referencia a ese libro. Ese libro es de extensión XLSX, que eso es un archivo de Excel nada más, y le estamos diciendo .activate. Entonces, le explicamos a Excel. Si hay muchos libros abiertos, busque uno que se llama prueba 1.xlsx y actívelo. Eso es lo que estamos diciendo acá. Entonces, si vemos esta primera parte del código, hace referencia al objeto, y luego tenemos acá la instrucción activate, el método activate. Actívelo, esto es un comportamiento. Ok, luego le decimos, vamos a ver, hacemos la pregunta. Si no este libro está salvado, o sea, si no se ha guardado este libro, entonces mande un mensaje. Esta es una instrucción para enviar mensajes a pantalla, pueden apuntarla por ahí, msgbox. Mande un mensaje, el mensaje que tiene que decir, no ha salvado el archivo, thisworkbook.save. Ok, si el archivo no está salvado, entonces a este libro sálvelo. Ok, salvado es una propiedad que simplemente dice sí o no. ¿Está salvado? Sí o no. Si alguien salva, él dice salvado sí. Si alguien comienza a hacer cambios y no ha salvado, entonces inmediatamente la propiedad salvado guarda un no o un false, un falso. Ok, entonces si no está salvado, guárdelo. Termina la instrucción if y posteriormente se acaba la subrutina. Entonces, ¿qué hace esta subrutina? Esta subrutina activa un libro, verifica si el libro está guardado recientemente, y si no se ha guardado recientemente, o sea, en caso de que no esté guardado recientemente, manda un mensaje y automáticamente salva y termina la instrucción. El objeto worksheet, que era entonces worksheets, la colección worksheets, era las hojas de cálculo. Okay, representa una hoja de cálculo, archivo de Excel, y se almacena con la colección worksheets. Podemos encontrar el objeto worksheet sin S para que sea el objeto, y esta es la colección. Y dice que las propiedades más utilizadas son Active Sheet. Igual, recuerden que tenemos muchas hojas en Excel y el Active Sheet es la hoja que está activa. Tenemos la propiedad Name, que hace referencia al nombre de la hoja, y una propiedad que tiene que ver, o que vamos a ver, dice Visible, y tiene que ver con si la hoja se puede ver o no, si está oculta o no. Ok, y normalmente vamos a tener los métodos, los comportamientos add y delete. Ok, agregar hojas o eliminar hojas. Acá abajo hay una subrutina programada que dice sub, la palabra clave para iniciar subrutinas, incluir guión bajo hojas, así se llama, ese es el nombre, paréntesis abierto y cerrado, y luego hago una declaración de una variable de tipo byte
Ok, esto es algo que hasta ahora no lo hemos visto. Tranquilos, no se estresen, lo vamos a aprender todo, lo vamos a aprender todo, un poquito de todo, pero vamos a irlo viendo todo. Ok, a esa variable cantidad le almaceno algo. Y para almacenarle algo, necesito pedirle al usuario, le mando a pantalla un input box, un mensaje de entrada, y le pregunto al usuario, ¿cuántos desea agregar? Ok, ¿cómo se llama el procedimiento? La subrutina se llama incluir hojas. Recuerden que yo puedo ir agregando hojas. Este procedimiento o ese procedimiento que hemos usado antes para crear una hoja va agregando hojas de una en una. Este procedimiento podría crear varias hojas al mismo tiempo. Entonces lanza una pregunta a pantalla y le pregunta al usuario de la compu cuántas hojas o cuántas hojas desea crear. Y yo digo, bueno, 3, 5, 10. Yo escribo el número, cuántas hojas quiero crear. Le doy enter e inmediatamente entonces hacemos un llamado a la colección worksheets.add. O sea, esto es una propiedad, perdón, esto es un método de la colección worksheets. Entonces, en el objeto worksheets vamos a hacer una agregación de hojas. Ok, before, esto es una instrucción para decirle que las agregue, digamos, al final, o después de, o antes de, más bien, después, perdón, no, antes. Si Seth me está oyendo, seguro está muerto de risa. Ok, es antes, before, y le digo, hago referencia a una hoja en particular, a la que tiene el nombre prueba 3. Ok, ¿y cuántas tengo que agregar? Lo que venga en count, y a count le estoy enviando esta cantidad que fue lo que el usuario digitó en pantalla. Entonces, si el usuario digitó que quería crear 3 hojas, Excel agrega 3 hojas nuevas y las agrega antes, perdón, otra vez, antes de prueba 3. Ok, supongamos que hay un libro de Excel que tiene muchas hojas y una de esas hojas se llama prueba 3. Ok, y finalmente el objeto range, que representa una celda en particular y que por ejemplo tiene propiedades como eh, las active cell, que me dice si una celda en particular está activa o no, fórmula local, el offset, que hace referencia también al contenido de la celda, a las propiedades de contenido de la celda, value, que hace contenido ya no a las propiedades de esa celda, perdón, que hace referencia ya no a las propiedades de esa celda, sino a lo que hay dentro de la celda, a las letras o los números o las fórmulas que están ahí dentro. Y end, que igual, por ejemplo, me puede servir para saber si es o no la celda del final, y bueno, ya vamos a ver más adelante cómo lo utilizamos. Los métodos más utilizados, o sea, los comportamientos más comunes en una celda son select, que copy, una celda se puede copiar, y clear contents, que sería como borrarle lo que hay dentro. Aquí se programa una subrutina que se llama subdesplazamiento. Ok, desplaza 5 filas hacia abajo y 2 columnas a la izquierda. ¿Ven ese código verde o ese texto verde que aparece ahí? Vamos a aprender a crearlo. Eso es un comentario que normalmente se utiliza nada más para que los programadores o las personas que editan macros, que editan código, tengan una idea breve, una explicación de qué hacen la instrucción que está debajo. Entonces, si ven, el comentario en verde está encima de la instrucción. Entonces entendemos que la instrucción que está abajo lo que va a hacer es desplazar 5 filas hacia abajo y 2 columnas a la izquierda. Ok, Active Cell, ¿qué es? Active Cell es la celda que está activa. Ok, la celda que está seleccionada en Excel. ActiveCell.offset, vamos a hacer un movimiento con las propiedades de offset y le vamos a decir que se mueva 5 de forma positiva y el primer dato hace referencia a las filas. Esos son pares ordenados, filas y columnas, como en matemáticas. 5,2 x, y. Okay. Entonces 5 filas y menos 2 columnas. Recordemos, las filas van en orden, empiezan en 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y van bajando los números. Igual las columnas empiezan en A
y van moviéndose hacia la derecha, aumentando su número según el alfabeto, o su letra según el alfabeto A, B, C, D, E, F, G. Ok, entonces lo que estamos diciéndole es, súmele 5, como el número está en positivo, a la posición actual, súmele 5 filas. Si habíamos seleccionado la fila 5, o la celda, la columna, sí, la celda A5, estamos diciendo, en A5, súmele 5 filas hacia abajo. Ok, entonces simplemente pasaríamos a A10, pero le estamos diciendo reste 2 columnas. En A no podríamos restar porque ya no hay más columnas a la izquierda. Tendríamos que estar ubicados como en C5. Entonces al final de la instrucción estamos seleccionando, ok, la celda activa, de donde estábamos posicionados en la celda activa, estamos seleccionando 5 filas más abajo y 2 columnas hacia la izquierda. Como el número está en negativo, restaría. Si el número 2 estuviera en positivo, entonces las columnas se moverían a la derecha, como pasa con el 5. Muy bien. Fácil, ¿verdad? Todo esto es facilísimo hasta el momento. No se preocupen que esto programando es donde lo vamos a reafirmar. Ok, luego un procedimiento que se llama subbusca fila vacía. Se declara una variable que se llama fila y posteriormente simplemente en la variable fila asigno lo que hay en el rango a 1000 al final del rango y le hago un salto hacia abajo y posteriormente uh, hago referencia a la fila donde haya el último dato. Entonces mmm, simplemente trato de averiguar cuál es la última fila que tiene datos disponibles. Entonces arranco ubicando el cursor. Es como si yo bajara hasta la celda A1000 y diera un clic ahí. Y posteriormente pegara un salto hasta el final. Pero el final hacia dónde? XL up, hacia arriba. ¿Ok? ¿Qué hace Excel cuando eso sucede? Es como cuando damos control y presionamos flecha arriba. Excel pega un brinco automáticamente y no pasa a la celda que sigue encima mío, sino que pasa a la celda que haya más arriba, a la próxima celda que tenga datos. ¿Okay? Y luego hago un llamado a la propiedad row de ese rango, ¿verdad? De esa celda en particular, y ese número, el número row, hace referencia a la fila, lo guardo dentro de la variable que está en español que se llama fila. ¿Okay? Posteriormente, la variable fila la ejecuto una instrucción en la que le sumo un dato. Más adelante veremos cuál es la utilidad de esto. En realidad esto va a ser pan de todos los días para ustedes ya cuando estén programando. Proyecto final, recuerden, viene un proyecto final y el proyecto final incluye programación. Ok, vamos a hacer una breve introducción a los macros y vamos a grabar algunos macros para que ustedes tengan una idea de cómo funciona. Los archivos con macros deben ser grabados en un formato habilitado para macros. XLSM es la extensión de todos los archivos que tengan macros. Recordemos, un archivo de Excel normal es el archivito que solo tiene filas y columnas y dentro de esas filas y columnas nosotros hemos ido guardando datos o aplicando colores o aplicando, insertando tablas dinámicas, guardando gráficos y esto. Esa es la información básica que se puede guardar en un archivo de Excel. Los archivos de Excel o cualquier archivo dentro de una computadora normalmente tiene una extensión que es la que lo identifica y le permite a la compu entender qué tipo de archivo es. Por ejemplo, la música tiende a ser normalmente MP3. Los videos pueden ser MP4, pueden ser AVI, ¿okay? Las imágenes pueden ser JPG, pueden ser BMP, pueden ser GIF. Los documentos de texto pueden ser .txt o pueden ser .doc o pueden ser .docx, ¿okay? Las páginas web son .html. Entonces una computadora en cualquier lugar del mundo entendería que un archivo que termina en, ok, vamos a ver, lista de estudiantes.xlsx es un archivo de Excel común y corriente. Y cualquier computadora en el mundo entendería que un archivo de Excel que se llame lista de estudiantes XLSM, como se indica acá, ok, se trata de un archivo de Excel que trae macros, por eso la M al final. ¿Y los macros que son?
instrucciones programadas en Visual Basic for Applications. En un macro se puede programar un virus. Dentro de un macro se puede programar, pues un virus no, sino instrucciones que sean perjudiciales para un equipo o que pretendan espiar o que pretendan hacer algún tipo de daño en los equipos. Entonces, Excel o Microsoft desarrolló la identificación para los archivos que traen, o una identificación, perdón, para los archivos que traen código dentro. Entonces, cualquier archivo que traiga código dentro, los sistemas operativos, las computadoras les van a dar un tratamiento diferente. Los van a tratar con precaución porque podrían contener instrucciones maliciosas dentro. Todo macro debe tener asignado un nombre. Dice que todo macro tenemos que bautizarlo. Si vieron en los anteriores ejemplos, cada una de estas subrutinas es un macro. Cada una de estas subrutinas es un macro. Esta subrutina tiene solo 2 renglones. Esto es un macro de 2 renglones. Esta subrutina tiene 3 renglones. Es un macro de 3 renglones. La palabra reservada sub nos permite declararlo como subrutina, pero busca fila vacía es el nombre de la subrutina, o desplazamiento, acá en este caso es el nombre de la subrutina, nombre del macro. Entonces todo macro debe tener un nombre. Ese nombre debe empezar con una letra o con el carácter guión bajo. Eso es obligatorio. Los caracteres siguientes pueden ser números, no importa. No debe incluir espacios en blanco y no se deben utilizar o no se pueden utilizar nombres que estén o que entren en conflicto con palabras reservadas dentro de Excel. Entonces, por ejemplo, ven que este que dice busca fila vacía no dejó espacio en blancos porque no se puede usar espacio en blancos. No puedo tener, esto que está acá arriba son palabras reservadas: active cell, select, copy, value, end, offset. Estas son palabras reservadas, palabras que ya el lenguaje las necesita para poder funcionar porque ellas hacen o ejecutan instrucciones en particular. Entonces yo no debería poder o no debería grabar un macro que se llame macro value o value, macro select, no, porque es una palabra reservada select, que es subrutina espacio select. Excel no me lo va a permitir, o Visual Basic no me lo va a permitir. Entonces esas son características que ustedes deben tener presentes para el momento en que vayan a bautizar sus macros. Excel permite asignar una secuencia rápida de teclas a una macro para agilizar su ejecución. Okay, eso es muy común hacerlo. Muchas veces, por ejemplo, supongo que todos saben que desde el teclado yo puedo realizar instrucciones para copiar y pegar. Okay. Windows tiene programado un macro, digámoslo así, o una serie de instrucciones que permiten copiar un texto y luego pegarlo en otro lado. Pero las teclas rápidas es, por ejemplo, control C para copiar, control V para pegar, control X para cortar. Ok, si estoy en Excel y escribo control P, es print, imprimir. Esos son teclas rápidas. Entonces puede ser que yo tenga un macro que lo uso muchas veces al día y no quiero ir a hacer todo el recorrido por los menús, clic aquí, clic por allá, clic allá, y después de una lista de macros darle clic al macro que yo quiero usar. Entonces puedo diseñar una ruta de acceso rápido para el macro desde el teclado, que al presionar una serie de letras en el teclado se realice entonces la aplicación del macro. Hay dos formas de crear macros, y una es mediante grabar macros o escribiendo la rutina programada en el editor de Visual Basic. Grabar macros es una opción que trae Excel que nos permite grabar una serie de pasos y posteriormente repetirlos. Y luego el editor de Visual Basic que nos permite ya modificar el código que tenemos de alguna macro, borrar código o crear código totalmente nuevo. Entonces, antes de enseñarles a grabar macros, voy a dejar este video por acá y en el siguiente video hago unos ejemplos de cómo se graban macros.